Hola, mi nombre es Vicky Werner y estuve muerta durante 8 minutos en 2012. Todo comenzó en 2004, cuando mi esposo y yo experimentamos un trauma horrible. Ese trauma terminó causando un gran nivel de estrés postraumático, TPT, en mí. Algo que me gustaría que todos supieran sobre el trauma es esto. A menudo escuchamos esa frase sobre la sanación, que el tiempo cura todas las heridas. Pero eso no es cierto con el trauma y el TEP. De hecho, con el tiempo, el TET desregula el cerebro de tal manera que lo secuestra, haciendo que el cuerpo y el cerebro estén casi todo el tiempo en una respuesta del sistema nervioso simpático. Ese era mi caso. Estaba constantemente en un estado de estrés elevado. Siempre estaba vigilando a mi familia, en alerta máxima, sintiendo como si un tigre estuviera frente a mí todo el tiempo. Para 2012, mi sistema nervioso estaba completamente desregulado. Tenía mucho dolor articular, fatiga, náuseas crónicas y una sensación general de no sentirme bien, todo debido al trauma de 2004. Mi esposo y yo pasamos mucho tiempo viajando, buscando diferentes formas de sanar. En noviembre de ese año, estaba ayudando a mi hermana como doula mientras ella daba a luz a su bebé. Estaba usando puntos de contrapresión mientras ella estaba en transición. En ese momento, sentí que mi fuerza vital abandonaba mi cuerpo. Me desplomé en el suelo. Mi hermana y yo nos miramos a los ojos. Ella se giró hacia mí y me dijo, «Necesito que estés aquí para mí». No sabía qué estaba pasando, pero definitivamente estaba consciente de que había una alerta, de que algo no estaba bien en mi cuerpo. 2 semanas después, seguía sintiéndome muy agotada. Mi esposo y yo tenemos una tienda de hierbas, así que tomé una botella de un suplemento líquido de vitamina B12 para ayudar a mi sistema nervioso y al estrés crónico que sentía. Eché un vistazo rápido a las instrucciones en la botella y me serví un cuarto de taza de esta gran botella de B12 líquida. Me bebí el cuarto de taza de B12 líquida y, en cuestión de momentos, sentí un dolor agudo y punzante en mi abdomen. La parte trasera de mi cuello se volvió sofocantemente caliente. Volví a mirar la botella y me di cuenta de que no debía tomar un cuarto de taza, sino un cuarto de cucharadita. Sabiendo que había tomado una sobredosis muy fuerte de esta vitamina B, metí el pulgar y los dedos en la parte trasera de mi garganta, provocándome el vómito hasta que mi estómago estuvo vacío. Sin embargo, mis síntomas seguían empeorando. Me acosté en posición fetal en el suelo, retorciéndome con espasmos severos en el estómago y temblando. Estaba sofocantemente caliente. Me arrastré hasta el césped de mi patio trasero y gateé sobre la hierba a 4 patas, tratando de expulsar cualquier residuo que quedara en mi cuerpo. Mi cuerpo seguía temblando violentamente. Finalmente, logré contactar a mi esposo y le pedí que me llevara a la sala de emergencias. Llegamos a la sala de emergencias, donde mi cuerpo tenía espasmos musculares severos y temblaba violentamente. Estaba claramente en un estado de angustia. Quiero decir que mi esposo era médico anteriormente, así que dudó en llevarme a la sala de emergencias, sabiendo que lo que estaba intentando hacer para ayudarme en ese momento era comparable a lo que podían hacer en el hospital, ya que ya había vomitado todo lo de la vitamina B. Sin embargo, llegamos al hospital. Hicieron una serie de pruebas, análisis de sangre y laboratorios. Al final, regresaron y me dijeron que no era más que gastritis, y me enviaron a casa. No podía creer que me enviaran a casa en un estado tan débil. Estaba claramente en un dolor inmenso. Al día siguiente, estaba sola en mi cama. Me sentía muy, muy débil. Mi familia estaba en la otra habitación viendo televisión. De repente, un suave resplandor comenzó a aparecer a mi alrededor en mi cama. Sentí una suave sensación de atracción desde mi núcleo. De pronto, estaba de pie al pie de mi cama, mirando el cuerpo frágil y débil frente a mí. Sentí una compasión inmediata por este cuerpo frágil que veía. Mi rostro estaba contorsionado, atrapado en ese estado de tensión debido al dolor severo que sentía. Para que tengan una idea de cuánto dolor tenía, en una escala de 1 a 10, mi nivel de dolor era 27. Estaba en una cantidad increíble de dolor. Mi rostro mostraba visiblemente esa señal.
Mi cabello estaba desordenado por la inquietud, y podía ver la sábana pegada a mi cara. En ese momento miré el reloj. Había algo en mí, como madre, que siempre quería saber si había un momento en que mi hijo podría necesitarme. Vi que eran las 6:52 del 16 de diciembre de 2012. Inmediatamente, fui atraída a la habitación donde estaba mi familia, al escuchar la risa de mi esposo mientras veía televisión. Estaba de pie en la habitación y vi que él estaba viendo Los Simpson en la televisión con nuestras dos hijas pequeñas, de 7 y 9 años, sentadas a su lado. Debo admitir que, aunque estaba fuera de mi cuerpo, me molestó que estuviera viendo un programa que yo consideraba demasiado maduro para sus pequeñas mentes. Quería que cambiara de canal, pero también sabía que ellos no estaban conscientes de que yo estaba allí. Mi corazón seguía expandiéndose mientras sentía amor por mi familia. Quería estar en el suelo junto a ellos, sentarme a su lado, pero sabía que eso no era una opción en ese momento. De repente, todos fuimos transportados a un gran camino. Mi esposo y todos mis hijos estaban sentados en la parte superior del camino, y yo estaba de pie frente a ellos. Mi esposo estaba sentado en una gran roca, con nuestra hija menor, Sophie, de 7 años, en su regazo. 3 de mis hijos estaban de un lado, y otro del otro, junto con mis hijastros. Primero, miré a los ojos de mi esposo. Mientras veía lágrimas correr por su rostro, lo escuché decir: «Te amo, cariño. Voy a estar bien». Estaba muy confundida sobre por qué decía eso. Porque yo no estaba bien. No entendía por qué me estaba diciendo eso. Entonces, dirigí mi atención a mi hija mayor, que estaba sollozando incontrolablemente. Pero, de alguna manera, logró decir: «Estaré bien, mamá», mientras las lágrimas corrían por su rostro también. Luego, miré a mi siguiente hija, que estaba de pie con su novio de entonces detrás de ella. Siempre ha mantenido una disposición muy fuerte, y mantuvo esa disposición mientras decía en voz baja: «Está bien, mamá, yo también estaré bien». Todavía estaba muy confundida. Miré a mi hijo, y él también dijo que estaría bien. Luego, a mi hija de 9 años, quien, con la voz atrapada en la garganta, comenzó a sollozar. Dijo: «Está bien, mami, yo también voy a estar bien», y luego enterró su cabeza en el pecho de su padre. Después, dirigí mi atención a nuestra hija menor, de 7 años. Podía ver que el trauma ya la había afectado más de lo que entendía. Estaba inmóvil, mirándome fijamente con una expresión vacía, hasta que ya no pudo mirar más, y también enterró su cabeza en el pecho de mi esposo. Quería decirles que no me iba a ninguna parte. Quería decirles que los amaba y que estaría justo allí, pero había una fuerza más grande que yo, alejándome de mi familia. Más allá de ellos estaban mis padres y mis hermanos. Hice contacto visual con mi madre primero, y sabía que ella me amaba mucho, pero ni siquiera ella intentó detenerme. Solo me miró y dijo: «Estaré bien». Todavía estaba muy confundida. Más allá de mis padres y hermanos estaban otros familiares, tíos, tías, primos, y más allá de ellos, conocidos, amigos, personas cercanas a mí. Era como si cada persona que se vería impactada por mi muerte estuviera allí para decirme que estarían bien sin mí. Nadie me pidió que me quedara. Nadie me dijo que me extrañarían. Todos solo decían esas pocas palabras simples: «Estaré bien», mientras era alejada de mi familia, hacia lo desconocido. Al final del camino había un gran edificio en ruinas. Lo compararía con una mansión embrujada que verías en una película. Tenía una verja en ruinas alrededor de la entrada, y todo estaba muerto. Había agujas afiladas en el tejado, e incluso cuervos negros me miraban desde lo alto, posados en el tejado. Había un árbol muerto a un lado, y todos los arbustos estaban secos. Para mí, nunca me ha gustado nada que dé miedo, y evito las mansiones embrujadas a toda costa. Pero en ese momento no tenía miedo. Estaba más curiosa, escuchando mi estado emocional, mientras veía esta energía oscura y embrujada frente a mí. Sin embargo, al pasar por la verja, todo se transformó. El edificio oscuro y afilado con agujas en el tejado se convirtió en una hermosa cúpula dorada.
Los cuervos se transformaron en palomas blancas. El césped, los arbustos y el árbol se volvieron vibrantes, verdes y llenos de vida. Era como si el amor emanara de todo a la vez. Podía sentir este amor inmenso que emanaba hacia mí. Incluso había un hermoso tono suave que podía escuchar mientras cruzaba el umbral. Fui recibida por 3 hermosos seres de luz. Eran tan brillantes y hermosos que me resultaba difícil distinguir uno del otro, porque había mucha luz emanando de ellos. Me encontraron en la entrada y me dijeron que estaba en transición, debido a una enfermedad grave causada por el trauma. También me dijeron que el camino con mi familia era una representación de mi viaje a casa, y que la presencia de mis seres queridos era la expresión de mi alma para entender todo el impacto que había tenido en la Tierra. Me dijeron que aún estaba conectada a mi cuerpo en casa a través del cordón de vida, que hay muchas capas en la experiencia física. En ese momento, miré hacia abajo y hubo un pequeño temblor en mí. Luego, todo mi ser exterior cayó al suelo, como si fuera una prenda arrugada. Era extraño ver mi cuerpo tirado en el suelo sin ninguna forma. Me miré a mí misma, y me veía exactamente como ellos, como un ser iluminado. Mientras levantaba la vista, entraron 3 seres más a la habitación. 2 de ellos recogieron la cáscara descartada de mi cuerpo, mientras otro entró llevando un gran cuenco de cristal con agua y una esponja de cristal suave. Comenzaron a bañar mi forma, mi cuerpo, con esta esponja de cristal, diciéndome que estaban intentando ofrecer sanación a esta capa de mi cuerpo. Una vez que eso estuvo completo, me trasladaron a otra sección de este hermoso edificio. Delante de nosotros había 3 grandes altares, todos de unos 15 a 17 pies de altura. Eran dorados e iluminados con muchas gemas preciosas. Más allá de los altares, había un pasillo oscuro, un pasadizo. Me informaron que no debía avanzar más allá de estas estatuas en ese momento. Pero si decidía hacerlo, no regresaría con mi familia. También era muy consciente de que, si me mostraban alguna de las maravillas que había más allá, captaría mi atención por completo. Nos detuvimos en el primer altar, el más brillante y alto. Me dijeron que me estaban dando 3 regalos. El primero fue el regalo de la visión. En ese momento, vi muchos videos reproduciéndose simultáneamente a mi alrededor. Cada uno de estos videos eran imágenes de mi familia, mi esposo y mis hijos, y cómo vivirían sus vidas sin mí. Sé que muchas personas, al cruzar y tener una experiencia cercana a la muerte, ven una revisión de vida. A mí no me mostraron una revisión de vida. Me mostraron cómo todos mis seres queridos vivirían sus vidas sin mí. Vi cómo mi esposo, tan angustiado por el duelo de perderme, se perdió en el trabajo. Se convirtió en un ermitaño, acumuló muchas cosas, y vivió el resto de su vida muy solo y triste. Vi que mi hija mayor regresó a casa para ayudar a criar a sus 2 hermanas menores. Vi que mi siguiente hija se casó con su novio de entonces. Vi que mi hijo vivió con su padre unos años más y luego siguió adelante. Lo interesante de cada una de estas experiencias es que, mientras las veía progresar, estaba claro que, aunque era difícil para ellos vivir sus vidas sin su madre, eventualmente estaban bien, como otras personas que superan la pérdida de un ser querido. No era una situación ideal, pero de muchas maneras, aún estaban bien. Hasta que me mostraron a mi hija menor, Sofía. Sofía estaba muy traumatizada por mi pérdida. En ese momento, quisieron que supiera que no cumpliría su propósito de vida sin mí. No me dijeron cuál era su propósito de vida, pero me dijeron que yo era una parte integral de eso, que era muy importante para que ella viviera el propósito que debía vivir. Sabiendo eso, y como madre, sintiendo que mi corazón era jalado, me giré hacia ellos y dije, «Tengo que regresar. Sophie me necesita». En ese instante, estaba de vuelta en mi cama, de vuelta en un dolor inimaginable. El suave resplandor había abandonado mi habitación. Vi que habían pasado 8 minutos en el reloj. También sabía que Los Simpson había terminado, pero mi esposo seguía viendo televisión en el pasillo. Mi viaje para sanar y recuperarme apenas había comenzado. Estaba en un dolor insoportable. También sabía que mi esposo pasaría con las niñas antes de acostarlas esa noche, para decir nuestras oraciones nocturnas.
Entraron unas horas después. Todavía estaba tan débil y frágil que apenas podía responder. Mi esposo tomó mi mano y la sostuvo mientras hacía una oración. Nuestra hija menor, Sofía, estaba de pie cerca de mi oreja derecha. Mi esposo y nuestra otra hija también estaban allí. Mi esposo oró para que nuestra familia tuviera ayuda, para que nuestros hijos se sintieran protegidos, para que sintiéramos la protección de Dios a nuestro alrededor, y pidió a Dios que me sanara. Escuché y me quedé allí, orando mi propia oración, deseando recuperarme. No tenía la fuerza ni la capacidad para articular lo que acababa de pasar. Cuando terminó la oración, mi hija pequeña, Sofía, apoyó su cabeza contra mi oreja. Podía sentir el calor de su mejilla contra la mía. Susurró: «Te necesito, mami». Sabía que me necesitaba. Quería responderle y decirle: «Lo sé, cariño, y voy a estar aquí. Prometo estar aquí». Pero no tenía voz para hacerlo. Todo lo que pude hacer fue dejar que las lágrimas corrieran por mi rostro y se acumularan en mis oídos. Mi viaje duró mucho tiempo. Estuve postrada en cama durante 8 meses más. Pasé cada momento despierta intentando sanar. Estuve en un viaje para sanar durante mucho, mucho tiempo. Incluso después de esos 8 meses, todavía estaba muy débil, con muchas náuseas, y era una lucha para mí estar en mi cuerpo. Pero hice un compromiso de sanar y hice un compromiso de vivir.